Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día. Es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
Feliz tarde a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es un gusto poderles transmitir y llevar a cabo esta serie de estudios, la cual está titulada El tiempo del fin. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir un poco de su palabra. En esta tarde vamos a tener el tema El tiempo del fin, algo muy precioso, un tema muy enriquecedor que nos ayudará a comprender las grandes verdades bíblicas en este tiempo. Pero antes de poder entrar de lleno al estudio, me gustaría compartir con cada uno de ustedes algunas citas del espíritu de profecía. La primera la encontramos en Testimonio para los Ministros, la cual nos dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. La otra la encontramos en Manuscritos Revelados, volumen 15, y la cual nos dice: leamos y entendamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. La última cita la encontramos en el libro del Evangelismo, en la página 146, la cual nos dice: hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Por eso ya hemos cambiado la modalidad en cuanto a poder impartir los estudios. Hemos decidido hacer uso de la tecnología que Dios nos provee para poder ilustrar de alguna manera gráfica en sí las enseñanzas de las profecías bíblicas. Con esto estamos dando la oportunidad a que cada uno de ustedes también, al ver el video, puedan ir haciendo, deteniendo, pausando, adelantando, tomando apuntes, buscando sus Biblias, libros de historia, corroborar si lo que estamos, la enseñanza que estamos compartiendo está de acuerdo a lo que la palabra de Dios, el espíritu de profecía y la historia universal lo dicen, lo dictan. Y en esta tarde queremos hablar en sí, en especial, el tema el tiempo del fin, la expresión el tiempo del fin, que muy comúnmente aparece muy pocas veces en la Biblia, pero que tiene un gran significado para cada uno de nosotros en cuanto a lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros en estos días. También me gustaría compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, la página 125, la cual nos dice: se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún debe de cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía. Y así es como Daniel permanece firme en su sitio, da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Así es, mis queridos hermanos, pues estamos en el pleno cumplimiento de todas las cosas y todo lo que los profetas nos relataron a través de la Biblia acerca de lo que tenía que acontecer en estos días finales. Cuando escuchamos la expresión el tiempo del fin, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Crees que es el tiempo en el que finalizan los sucesos de una época o historia? No. Bíblicamente es el tiempo con el cual comienzan los eventos del fin de una época o una historia. En nuestro caso, el fin del mundo.
Gráficamente podríamos ilustrarlo de la siguiente manera. Podríamos tomar aquella porción de la Biblia que nos habla de la profecía de 1260 años de la supremacía papal de Apocalipsis 12, que comenzaría en el año 538 después de Cristo y terminaría en el año 1798, el tiempo del fin. Entonces nosotros muy fácilmente podríamos, al estudiar la profecía, hablar de que el tiempo del fin es la terminación de ese periodo profético, pero eso sería una mala interpretación profética. Una verdadera interpretación profética es la que nos señala el tiempo del fin, o sea, el año de 1798, como el inicio y la partida de los eventos de la segunda venida. Aunque la expresión el tiempo del fin solo aparece en el libro de Daniel 2 veces, Daniel 12:4 y Daniel 12:9, dependiendo de la versión de la Biblia, no son los únicos dos pasajes que nos presentan esta expresión, denotando el inicio de un tiempo donde comienzan los eventos finales de una época o historia. De hecho, la sierva del Señor, la hermana Elena G. White, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, la página es la página 121, nos dice que el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía del libro de Daniel que se refiere a los últimos días. La escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan de llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para resistir en los últimos días. Entonces vemos que la expresión el tiempo del fin, aunque aparece muy pocas veces en la Biblia, es un pasaje o es una expresión muy importante que nos habla a nosotros del comienzo de los eventos finales de la época de la historia de la humanidad o del mundo en sí. Pero cuando empezamos a hablar de este tiempo del fin, cualquiera podría decir, eso solo nos habla de los días actuales y qué pasa con las generaciones anteriores. Si nos movemos un poco a la historia del antiguo Israel y vamos al relato que Esteban le hace al pueblo antes de ser apedreado, vemos en Hechos 7, versículos 17 al 20, que Esteban empieza a relatar un poco la historia de su pueblo. Y vemos lo que dice en Hechos 7 Esteban. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que la encontramos en Génesis 15:13, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños, para que no propagasen aquel mismo tiempo. Nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Si nosotros recordamos, en una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, le hizo la promesa que iba a ser una nación grande, Israel, que Dios le iba a dar un pueblo grande, Israel, pero también le advirtió que ese pueblo iba a pasar un tiempo de esclavitud. En Génesis 15:13 nos dice que ese tiempo iba a ser 400 años que iba a pasar en esclavitud, pero que al terminar ese tiempo de esclavitud llegaría el momento o llegaría el tiempo en que iban a dejar de ser esclavos en Egipto. Y en ese tiempo el relato bíblico nos dice que nació Moisés para liberar, y nosotros podemos constatar a través de la historia en el libro del Éxodo que Moisés
comenzó en ese tiempo los eventos finales acerca de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Si pudiéramos hablar de la historia del tiempo de Cristo y nosotros nos remontamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 27, nosotros podríamos encontrar de que Dios al pueblo de Israel antiguo le dio un periodo de 70 semanas como tiempo de gracia, pero que en la última semana, o sea en la semana 70, allí que iba a comenzar con el ungimiento de los santos, y a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe, y en esa semana se iba a confirmar el pacto. Nosotros vemos que ya en pleno cumplimiento en el libro de Marcos 1, 14 y versículo 15, vemos que Jesús, después de que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido. ¿Cuál era el tiempo que Jesús venía y decía que se había cumplido? El tiempo que se había cumplido era que ya las 70 semanas estaban caducando, o sea, ellos habían entrado en la última semana ya de tiempo de gracia, o sea, habían entrado en los últimos 7 años de los 490 años, que es igual a las 70 semanas, de las cuales está profetizado el profeta Daniel en Daniel 9. Entonces Jesús mismo, dentro de su pueblo, les está diciendo: ya el tiempo se terminó, y hoy va a comenzar la última parte, o la va a comenzar una serie de eventos en los cuales se cierra el tiempo de gracia para el antiguo Israel. Si nosotros nos movemos a otra historia, que sería la historia del Israel moderno, vemos que en el libro de Daniel 12, versículo 4 y del 7 al 9, nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si nosotros vemos en esta historia, el profeta Daniel primero se encuentra que el libro tenía que cerrarlo y sellarlo, y que iba a llegar un tiempo en el futuro donde el libro de Daniel iba a poder ser abierto. Ahora, ese tiempo en el cual iba a poder ser abierto iba a ser el tiempo del fin. Si nosotros leemos este comentario del conflicto de los siglos en la página 356, párrafo 3, miramos que nos dice: semejante mensaje no se predijo en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó, a pesar de que la gente en el tiempo de Pablo, los cristianos en el tiempo de Pablo, le preguntaban acerca de la segunda venida, como por ejemplo el libro de Tesalonicenses. Pablo no lo predicó, pero predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Eso quiere decir que a partir del año 1798, que el libro de Daniel fue desellado para los estudiantes de las profecías, nos dice que, nos da a entender que entonces el tiempo del fin es 1798. Ahora, la historia
de 1798 concuerda con la historia de Daniel 11:40, pero el versículo 40 de Daniel 11 tenemos que aprender como estudiantes de la profecía a dividirlo en dos partes, la parte A y la parte B. ¿Y por qué la parte A y la parte B? Porque si nosotros vemos, es la historia de una batalla entre dos reyes, pero un rey le va a dar una herida mortal al otro rey, pero luego el rey que sufrió la herida se va a recuperar y este rey sí le va a dar la muerte o una herida que le va a causar la ruina o la destrucción total al rey que le propinó la herida de muerte. Ahora, si nosotros miramos, esto nos lleva a que aquí podríamos encontrar dos periodos que nos hablarían del tiempo del. Si nosotros vamos a la parte B del versículo y leemos el versículo completo de Daniel 11:40, lo tuviéramos que leer así: pero al cabo del tiempo, o en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Como nosotros vemos, aquí pareciera que existiesen dos tiempos. Un tiempo donde el rey del sur, así como lo especifica Daniel 11:40, pelearía, contendería con el rey del norte, causándole daño. Pero iba a llegar un momento a futuro, cuando el rey del norte se recupere, que iba a volver a contender con el rey del sur, y este sí le dará una buena, y no, como dice la palabra, iba a inundar y pasaría. Ahora, cuando hablamos del final del Israel moderno, que ya viene a ser la historia nuestra, nosotros tenemos que entender y comprender primeramente que ya vivimos en las escenas finales del tiempo del fin y estamos en plena batalla, en pleno año 2020 o 2020, donde el rey del norte está más fuerte que nunca y a punto de darle la estocada final al rey del sur. Ahora, si nosotros leemos un libro de historia, aunque más que un libro de historia, la hermana Elena Juárez lo catalogó la mano ayudadora para el pueblo de Dios en cuanto a la profecía bíblica, nosotros podríamos ver que Urias Smith, en el libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la página 265, nos dice lo siguiente: de manera que las palabras dirigidas aquí a Daniel indican que cuando llegase el momento oportuno, o sea, iba a llegar un momento oportuno en el tiempo, los sabios comprenderían el significado de lo que había escrito y lo aprovecharían. O sea que a Daniel, el Señor le dijo que iba a llegar un momento donde lo que a él se le estaba dando en visiones y sueños, iba a haber personas que comprenderían que la Biblia le llama sabios y que iban a entender lo que en ese momento para él no comprendía o no entendía. El tiempo del fin era el momento. Quiere decir que el tiempo del fin era el momento, es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos atesorar y comprender las palabras del libro de Daniel. El tiempo del fin era el momento en que el Espíritu de Dios había de romper el sello de este libro. Era el tiempo durante el cual los sabios comprenderían, mientras que los impíos, que no tienen sentido de los valores eternos, por tener el corazón endurecido por el pecado, irían empeorando cada vez más. Ninguno de los impíos comprende. Ellos llaman insensatez o presunción los esfuerzos que hacen los sabios para comprender y preguntan con escarnio: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si alguien pregunta de qué tiempo y de qué generación habla el profeta, la respuesta solemne debe ser:
del tiempo actual y de la generación en medio de la cual vivimos. Este lenguaje del profeta está recibiendo ahora un sorprendente cumplimiento. Como lo hemos dicho ya en algún momento a través del estudio, hoy en día es cuando realmente estamos viendo el cumplimiento pleno de todas las cosas que están escritas en el libro de Daniel. De hecho, nosotros como humanidad, como mundo, como iglesia, ya estamos viviendo en los últimos versículos del libro de Daniel. Para ser más específicamente, nosotros vivimos en los últimos 6 versículos del capítulo 11 de Daniel. Porque ya el capítulo 12, si nosotros leemos en nuestras Biblias, nos habla del tiempo. Ahora, de angustia. Algo muy interesante que ya no pudimos leer el momento cuando ya el pueblo de Dios se ha probado, cuando comenzó este ha de acontecer el fin. Como nosotros vimos, el tiempo del fin era 1798. La hermana Elena G. de White en El conflicto de los siglos, en la página 356, el párrafo 3 nos dice: pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, las ciencias de las profecías han aumentado y muchos han proclamado el mensaje del juicio cercano. El conflicto de los siglos, en la página 270, párrafo 4 nos dice: los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y deberían terminar en el año 1798. En dicha fecha entró un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haber elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y el poderío que antes tuviera. ¿Qué es lo importante del estudio de esta tarde, mis queridos hermanos? Que nosotros reconozcamos que a través de la profecía bíblica, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos identificar el comienzo de los eventos finales, marcando en la historia, en la línea profética, el año 1798 como el punto de partida, cuando el Señor permitió que las profecías del libro de Daniel pudieran ser reveladas y pudieran estar de la mano para que el pueblo de Dios las pudiera entender. Ahora, si nosotros tomamos otro pasaje, podríamos leer que es mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Y ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Por eso yo siempre les digo que es importante estudiar historia, pero también es importante estudiar la Biblia, estudiar profecía. La historia en sí, la historia pasada es profecía cumplida. Y la historia que está por acontecer es profecía que Dios nos va revelando a través del estudio profético. Pero a través de la historia nosotros podemos llegar a grandes conclusiones, porque nos vamos a dar cuenta que revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía han desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentran. O sea que la historia, al estudiarlo a la par con la profecía, nos hace saber en qué momento de la historia colocarnos y saber a dónde estamos y para dónde vamos. Para nosotros comúnmente hay muchas cosas que nos parecen nuevas, pero realmente son acontecimientos viejos que ya pasaron. Lo único que lo vivieron fueron otras generaciones. Hoy los actores somos cada uno de nosotros, que nos permite Dios estar en la historia actual. Pero realmente al estudiar más de cerca ambas cosas, historia y profecía, nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que hoy estamos viendo en el mundo ya lo sucedieron o ya pasó, ya tuvo un cumplimiento años anteriores. La historia es como que se estuviera reciclando de alguna manera. Lo único que cambia, como les digo, son los actores. Pero realmente es importante estudiar la historia.
Debemos de aprender a permanecer firmes como una roca, aferrándonos al comienzo de las verdades que Dios nos dio. Desde 1798 el Señor ha querido que nosotros como pueblo tengamos un conocimiento puro acerca de las profecías. Lastimosamente hemos sido un poco descuidados en cuanto al estudio profético y nos hemos alejado realmente de lo que Dios quiere que nosotros creamos y entendamos. Recordemos que el libro de Daniel en el capítulo 12 dice que los entendidos comprenderán, y los entendidos son los buenos, son los que van a sufrir una purificación, son los que van a lavar sus ropas en la sangre del cordero, son los que van a sufrir van a ser partícipes de un juicio, son los que al final de la historia de la humanidad serán el verdadero pueblo de Dios, aquel pueblo que lo denota Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 12, 17, el pueblo que guarda los mandamientos, que tiene el testimonio de Jesús, que tiene la fe de Jesús, será ese pueblo, el pueblo que es del pueblo de Daniel, el pueblo que vio Juan, los que siguen al Cordero por donde van, por donde Él va, donde Él los mande, son los que van a predicar el mensaje, son los que van a dar el fuerte clamor. Ahora, al hablar de 1798 como el punto de partida, también tenemos que entender que se nos va a estar hablando de entender cómo era el mundo en 1798 para que nosotros tengamos una perspectiva muchísimo más amplia en cuanto a la profecía bíblica, porque muchas veces lo único que tomamos es la porción religiosa, pero dejamos a un lado lo político, lo económico, las condiciones sociales, las condiciones culturales, pero cuando entramos de lleno y agarramos cada punto de las diferentes perspectivas, empezamos a ver de que lo que Dios dice en su palabra y tal cual está escrita en la profecía bíblica, le encontramos un enriquecimiento mayor a nuestro conocimiento, nos hace poder entender más fácilmente. Por eso es que a través de esta serie, que van a ser 5 estudios, de los cuales este es el primero, vamos a ver eso, vamos a ver cuándo comenzó el tiempo del fin, qué es el tiempo del fin, cuáles eran las condiciones del mundo en el tiempo del fin, vamos a ver las batallas en el tiempo del fin, vamos a ver la batalla en nuestros días, cómo se vibra. Entonces van a ser 5 estudios a partir de este que lo estamos dando este día. Mañana tendremos el segundo estudio, el sábado tendremos el tercer estudio, el domingo tendremos el cuarto estudio y el día lunes tendremos el quinto estudio para cerrar esta serie de 5 estudios hablando del tiempo del fin. Después de esto tendremos una nueva serie que ya estamos tratando de darle forma para que cada día o a cada estudio sea un enriquecimiento que podamos tener todavía mayor. Quiere decir de que la serie 1 nos va a servir para la serie 2 y así sucesivamente, consecutivamente, una serie va a ir tras otra, porque la profecía no es nada aislado, es una historia tras otra, tras otra, tras otra, hasta llegar a nuestro día. Pero realmente hay que evocarnos al pasado, porque la Biblia en sí tiene principios bíblicos. El Señor mismo, Él en el libro de Apocalipsis 1:8 nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, si nosotros tomamos eso como un principio bíblico para entender profecía, también nos damos cuenta de que el Señor nos quiere mostrar el final de la historia, pero nos la va a mostrar con el principio. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés 1:9 nos dice que qué es lo que es ahora, es lo que fue ayer. O sea, lo que hoy acontece es lo que aconteció en años pasados. Y no hay nada nuevo, sino que, como les digo, la historia se está reciclando en sí. ¿Cuál es la diferencia entre la historia pasada y la historia actual? La historia actual es ya el fin o el cumplimiento pleno de todas las cosas que los profetas pudieron ver en visión a través de lo que el Señor les relató y les compartió. Ahora bien, queridos hermanos, es importante de que a la par de esto ustedes pues puedan escudriñar por su propia cuenta la Biblia, estudiar historia, leer libros de historia, ver videos de historia, eh, leer los escritos de la sierva de Dios, de la hermana Elena G. de White. Es importante. Yo sé que cuando ustedes se empiecen a empapar de estas grandes verdades, va a cambiar mucho la manera de cómo ustedes van a comprender
algunos textos que antes ya los habrán leído y los van a entender de una manera muy diferente, pero eso es porque ustedes ya se van volviendo estudiantes proféticos y el Señor les va dando más sabiduría en cuanto a las cosas, entendimiento para poder compartirlo. También de alguna manera ustedes van a llegar a ser de alumnos, van a llegar a ser maestros y a compartir este mensaje, porque al final ese es el llamado que Dios nos hace, compartir estas grandes verdades. El tiempo se termina, se acaba, ya no hablamos de siglos para que Jesús venga, ya hablamos de años para que el Señor Jesús retorne. Y como Juan el Bautista tenía su misión, de igual manera nosotros tenemos nuestra misión, no ha cambiado, es la misma, es preparar el camino para el Señor. O sea, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas de las cuales empaparnos, información que adquirir, muchas cosas que aprender, muchísimas que desaprender en todo sentido. Así que, mis queridos hermanos, agradezco el tiempo que me dieron de poder haber llegado hasta la intimidad de sus hogares a través de este estudio. Espero el día de mañana poder seguir relatando más el segundo estudio de esta serie, que siempre estaremos hablando del tiempo del fin, pero estaremos hablando más de cuándo y por qué 1798 es el cumplimiento de esa expresión que aparece en el libro de